Cada like, cada compra en Internet, cada visualización en redes sociales y movimientos geolocalizados, cada transacción bancaria y cada segundo en que miramos una fotografía o una publicidad en nuestro celular, se crea un perfil informático de cada uno de nosotros, una personalidad digital, un número, y nos transforma en presa fácil y vulnerable ante empresas que trabajan al límite de lo ético y de nuestros derechos y privacidad. ¿Y nosotros? ¿Hemos normalizado el uso de estos datos? Hoy los queremos invitar a reflexionar sobre ciberseguridad. ¿Qué debemos saber para generar en cada uno y en lo colectivo una conciencia digital? Me encanta el capítulo de hoy día porque es desafiante para mí, porque tengo la sensación de que es un tema donde hay un universo de información que la mayoría de las veces nosotros no manejamos. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que es la Deep Web o la Internet profunda? Hoy día les vamos a mostrar qué es lo que es, cómo funciona y sobre todo vamos a hablar de conciencia digital. Porque hoy, en los tiempos del teletrabajo, todos estamos generando una gran cantidad de contenidos para la web. Acompáñenme. Me voy a juntar ahora con Xavier Bonner. Él es doctor en informática y académico de la Universidad Santa María, para que nos ayude a comprender mejor cuáles son los distintos niveles que hay en Internet y también para que nos ayude a reconocer cuáles son los riesgos a los que estamos hoy día expuestos. Hola Xavier. Oye Xavier, gracias por conversar con nosotros y ayudarnos a entender un poco más de este tema que es tan complejo y que además va tan rápido también. A ver, para entrar un poco al tema, cosas como los ciberataques, el mal uso de nuestros datos, son cosas a las que hoy día realmente estamos expuestos como riesgo. Mira, estamos expuestos casi todos los días a ese tipo de riesgo. Ahora, cuando uno visita una página web, por ejemplo, una parte del código de esa página web, en muchos casos, es un código que sirve para recolectar datos, y esos datos se recolectan para después venderlo, porque existe un mercado de datos personales en Chile y en todo el mundo. Entonces, es un riesgo que tenemos todos los días. Siempre se dice que si un servicio en Internet es gratuito, significa que el usuario es el producto. Y esta sensación de que estamos permanentemente siendo vigilados por la Internet, ¿eso es tan así? Sí, desafortunadamente es exactamente así. Muchas personas cuentan sus vidas en las redes sociales y todos esos datos se pueden recolectar para después en la práctica generar campañas de propaganda específicamente para tal otra persona. Entonces es algo que realmente enfrentamos todos los días, muchas veces sin darnos cuenta o sin medir cuáles son las consecuencias de entregar todos esos datos. Para ir entendiendo un poco más, explícanos, por ejemplo, qué es un malware o un ransomware o un phishing, etcétera, etcétera, todos estos conceptos que hoy día escuchamos. Un malware es un software malicioso. ¿Cuál es el propósito de un malware en términos general? Es robar datos, especialmente las credenciales del usuario. ¿Cuál es mi número de cuentas en el banco? ¿Cuál es mi contraseña para entrar al banco? Etcétera. Un ransomware es un tipo específico de malware cuyo propósito inicial es cifrar los datos del usuario. Y después los ciberdelincuentes van a pedir pagar un cierto monto
para entregar la clave que permite descifrar los datos. Muchas de las pymes después de un ransomware simplemente quiebran. Una empresa que fue víctima, por ejemplo, de un ransomware o de un ciberataque, le genera un daño económico, pero también un daño de imagen de la empresa. ¿Cómo yo como usuario después puedo confiar en esa empresa que fue víctima de un ciberataque? Eso te iba a preguntar porque, claro, como ciudadanos estamos ya relativamente familiarizados con la idea de que nos puedan robar las claves, pero también pueden hackear un aeropuerto, pueden hackear, meterse a un banco, como hablábamos recién. ¿Cómo estamos en ese sentido en Chile a nivel de ciberseguridad? Mira, en Chile tenemos un país altamente desarrollado digitalmente. Pequeño problema, estamos bastante atrasados en ese tema, que es la educación temprana. Si no hacemos un esfuerzo para desarrollar una educación temprana y enseñar las buenas prácticas a esa edad, va a ser más difícil hacerlo después. En el fondo, educación y conciencia digital. Exactamente. Por último, Xavier, te quiero preguntar por la Deep Web. ¿De qué se trata esta Internet profunda y si de alguna manera la ciberseguridad empieza ahí también? Mira, la Deep Web concretamente es una Internet paralela, vamos a decir, que usa una infraestructura que hace muy difícil rastrear a la gente que la está usando, rastrear ese servidor, encontrar dónde está ubicado, quién lo maneja, cuáles son los usuarios que acceden a ese servidor web, por ejemplo. Y eso hace que es el lugar perfecto para hacer cualquier tipo de tráfico, digamos, de datos, de número de tarjeta de crédito, etcétera, hasta de pornografía infantil. O sea que vendría a equivaler es el mercado negro donde se transan todos los datos y la información que es robada a través de los ciberataques. Exactamente. Y además todos los servicios que son servicios prohibidos en la Internet normal. Bueno, con mayor razón con lo que nos explica, se hace muy necesario seguir educando y seguir adquiriendo esta conciencia digital para protegernos a un nivel personal, para protegernos también a un nivel familiar y como sociedad. Exactamente. Y hay que recordar una cosa muy simple, la ciberseguridad es un asunto de todos. Es uno de los objetivos también de nuestro programa de Cuarta Revolución, poder ir concientizando y entregando también esta información a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan para que estemos más preparados para estos desafíos que ya no son del futuro, que están sucediendo ahora y muy rápidamente. Así que muchas gracias. Gracias a ti y a lo mejor nos vemos en alguna otra oportunidad. Quiero preguntarle a algunos amigos y amigas si conocen este concepto de conciencia digital. Veamos cómo nos va. ¿Qué creen ustedes que podría ser tener conciencia digital? Como ser consciente en el consumo que uno tiene, no sé, en los medios o en sí en el internet. A mí del contenido. El contenido, como ser consciente de los contenidos que manejamos. Exacto, de la responsabilidad de la información que se sube. Oye, ¿te han hackeado alguna vez una cuenta? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, una vez me pasó que compartieron un link y yo abrí ese link. Y creo que al abrir ese link compartí mis datos. Así que ahí como que se supo mi contraseña, perdí la cuenta, en verdad me hackearon, fue como un tipo de hack. ¿Y a usted alguna vez le ha pasado que se han sentido vigiladas por internet? Sí. Como que internet lo escuchara o supiera en qué andan. Con la publicidad. Con la publicidad. Sí, pero yo creo que más que vigilado es como lo típico de, bueno, o sea, la aplicación mal que mal uno ingresa, firma un contrato digital con la aplicación para ingresar, ahora uno expone de cierta manera sus datos. Yo creo que eso es lo que uno no es consciente, de la exposición de los datos que uno le da a las aplicaciones, después esas aplicaciones a uno, claro, le promociona. Yo creo que cuando algo es gratis, en el fondo, es porque el producto es uno. El producto es uno, exactamente. ¿Y ustedes sienten que como ciudadanos deberíamos también ir haciendo algo al respecto en relación a esto? Es que ahora es un poco difícil porque ahora están todos como mega metidos en la tecnología, entonces es casi a esta altura un poco imposible, como que siento que ya se salió un poco de las manos. No se puede hacer nada, o sea, igual necesitamos la comunicación, necesitamos el objeto para comunicarnos. Siento que falta mucha educación frente a ese tema. ¿Cómo podríamos tener más conciencia digital? Sancionando, yo creo, la mala información, últimamente lo de las funas falsas que a veces perjudican a personas que no son reales y eso creo que es grave, es muy grave.
O sea, de alguna manera que haya un marco legal Sí. que regule un Yo poco... creo que sería la única manera, porque cuando no hay cosas legales, bueno, dentro de lo que funciona, es peor. Parte de los derechos de una persona. Perfecto. Yo creo que los derechos digitales son sí o sí el futuro de la humanidad en general, entonces es algo que hay que en algún momento, tarde o temprano, tiene que ser regulado. Creo que todavía no tenemos como esta conciencia o como esta identidad virtual que estamos generando todos, porque igual tenemos como un nuevo carnet, por decirlo de alguna forma, de cómo estamos, de la identidad que estamos mostrando de forma digital. Y no sabemos también qué tanto estamos compartiendo o qué realmente es privado. Comenzar por uno, quizá informarse mejor respecto de lo que uno acepta o no acepta, y también yo creo que ser consciente de lo que uno expone o no. Muchas gracias por su tiempo y por haber conversado con nosotros. Muy amable y que tengan buen día. Igualmente. Chao, que les vaya bien. Al inicio de este capítulo hablamos del concepto de ciberseguridad a un nivel más técnico. Ahora los quiero invitar a que profundicemos en el título de este capítulo, que es Conciencia Digital. Y para eso vamos a hablar con Javiera Moreno. Ella es abogada y directora de la Fundación Datos Protegidos. Ahí están trabajando por la privacidad y el cuidado de nuestros datos personales en el mundo digital. Javiera, muchas gracias por tu tiempo, por este encuentro y poder conversar de este tema que realmente cada día está más candente arriba de la mesa. Y creo que es importante que empecemos por lo más básico. Así que te voy a preguntar, ¿qué es un dato? Dato es todo aquel movimiento que tú puedes hacer o cualquier interacción que tú puedes entregar durante tu día a día en alguna plataforma digital, por ejemplo. ¿Podríamos pensar o decir que es una especie de huella digital que vamos dejando en nuestro tránsito por la web? Exactamente. Van recopilándose de cierta manera que configuran lo que nosotros llamamos una huella digital. La huella digital es aquella cierta forma de identidad que uno va adquiriendo de acuerdo a los comportamientos que nosotros tenemos en la vida digital, en la interacción con las plataformas digitales al momento de navegar por internet y en el mundo análogo también. El problema de lo que utilizan en los datos es el perfilamiento, y ese perfilamiento no necesariamente es malo en sí mismo, se torna un poco más complejo y más peligroso cuando existen sesgos y cuando existe discriminación que puede ser utilizada en contra de las personas. Esto, por ejemplo, tiene que ver con que nosotros estamos permanentemente, por ejemplo, entregando nuestros root en los supermercados, en las farmacias. Hoy día tú entras a un condominio, te piden tu root, te piden tu nombre, usamos aplicaciones donde metemos nuestra dirección, las rutas que hacemos. De alguna manera, con todo eso se va generando este perfilamiento. Exactamente. Mira, es importante saber que la entrega del root no es algo que sea una obligación. Ya, nosotros hoy día tenemos intrínsecamente almacenado en nuestra cabeza que tú haces una compra y entregas el root a cambio de un beneficio como una contraprestación. Sin embargo, tú no tienes la obligación de entregar tu root. No es la barrera de entrada para poder adquirir un bien, para adquirir un servicio. El punto es que con ese número de identificación único que cada persona tiene en nuestro país, pero se produce más fácil ese perfilamiento. Te lo quiero preguntar un poco de esta idea más ficcionada. ¿Vivimos efectivamente en una especie de vigilancia permanente? ¿Es real eso? ¿O estos datos están siendo almacenados de una manera un poco más laxa? ¿O hay una vigilancia a toda esta entrega de datos? A mí me encantaría pensar que no. Sin embargo, la evidencia muestra que efectivamente es así. O sea, no sé si te pasa, tú tienes cuenta de Instagram y de repente se te escucha de alguna forma, pareciera la publicidad. Todo el tiempo. Entonces, pareciera que sí estamos frente a una vigilancia y sobre todo con el desarrollo de nuevas tecnologías que son mucho más precisas, como por ejemplo el uso del reconocimiento facial en las cámaras de vigilancia. Claramente los dueños de esto son las plataformas de tecnología. Si hoy día observamos, las grandes empresas tienen un monopolio de la información, como lo hace Google a través de sus servicios que son aledaños a ellos, o también Facebook, que observamos hoy que es dueño de Instagram, que es dueño de WhatsApp. Entonces finalmente tienen tanta información que por supuesto la pueden usar en su propio beneficio y eliminan de alguna forma la competencia con los otros. Por ejemplo, las herramientas de comunicación que hoy día tenemos, básicamente la mayoría de las personas están en WhatsApp. Tú guardas un teléfono y te sale el tiro el perfil de WhatsApp, sí. te sale el perfil, de Facebook. Te linkea a otras cosas. Toda esa
cosas. Y no necesariamente, por ejemplo, si yo te doy mi teléfono, no necesariamente voy a querer que tú veas mi perfil de Facebook. Y ahí es donde se vulnera la privacidad de las personas. A ver si estoy en lo correcto. Yo tengo una sensación, esto es una opinión personal, de que esta es una bola de nieve que se echó a correr y que no hay mucho cómo detenerla, así como el desarrollo de la tecnología. Puede haber un uso mejor o peor de la herramienta, pero esto ya se echó a correr. Eso es tan así, y ahí te quiero preguntar directamente, ¿qué posibilidad tenemos de ser más conscientes digitalmente? Espacios como este, por ejemplo, son vitales para nosotros como quienes somos activistas en temas de derechos humanos y la privacidad y en general el ejercicio de los derechos humanos en la era digital es imprescindible. La conciencia digital va de la mano con la existencia de otras opciones de plataformas que puedan ser más seguras. También importante de esto es la existencia de regulación. Yo como soy abogada, por supuesto voy a tender a decirte que la respuesta también está en la ley. Está en la creación de autoridades que puedan fiscalizar de manera eficiente, autónoma, independiente, que se respete la privacidad de las personas y la protección de los datos personales. No nos olvidemos que hoy día, en la Constitución ya antigua, que estamos hoy día escribiendo, está garantizada la privacidad, está garantizada la protección de los datos personales. Sin embargo, no tenemos una autoridad concreta que pueda dedicarse exclusivamente a poder fiscalizar y poder regular de alguna forma que las vulneraciones a la privacidad puedan ser fiscalizadas y debidamente sancionadas. ¿Cómo podríamos dar un paso 1, un paso 2, un paso 3, unos primeros básicos en relación a ser más conscientes digitalmente? Es importante porque la imagen, todas las fotografías, todos estos datos van quedando para siempre. Pensarlo 2 veces antes, por ejemplo. Un poco más de discreción, ¿no? Discreción. Es volver a un criterio como eso, como un sentido común de seamos más discretos con no publicar todo. Eso es, cada uno tiene una autodeterminación informativa. Eso es importante, ese es el concepto. Yo elijo qué es lo que quiero publicar y qué no. Qué es lo que quiero que sea público de mi vida y qué no. También elegir las herramientas digitales que queremos usar y que las herramientas digitales no nos usen a nosotros. Exactamente. Javiera, muchas gracias por esta conversación y por aclararnos un poco más este panorama que a veces es bastante árido, pero que con estas conversaciones también nos vamos aclarando todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pancho. Bueno, nosotros como Policía de Investigaciones de Chile y particularmente la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano realizamos, nuestras acciones conforme lo establece el marco jurídico cuando existe, por ejemplo, alguna situación que es constituyente de delito. Por ejemplo, que datos que estén publicitados a lo mejor en una página web determinada, que hayan sido obtenidos de buena manera, o bien que hayan sido obtenidos de manera ilícita, pero que hayan sido utilizados posteriormente en la comisión de algún delito. Por ejemplo, si yo tomo tus datos y me creo un perfil falso y con ese perfil falso, haciéndome pasar por ti, intento estafar a otras personas. Generalmente nos vemos enfrentados a delitos como ataques, a sistemas informáticos, por ejemplo, un ataque de ransomware. Este tipo de código malicioso que de alguna manera secuestra la información con la finalidad después de exigir un pago para la devolución de la misma. Pero también hay otras acciones que afectan a personas naturales. Entonces, por ejemplo, la usurpación de nombre, una amenaza, el que logren secuestrar a lo mejor tu WhatsApp, secuestrar a lo mejor tus redes sociales, tu correo electrónico. Las medidas que debemos adoptar para proteger nuestra información es, por ejemplo, tener una contraseña robusta, que al menos tenga 8 dígitos, que contenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, signos, etc. Y también esa contraseña debe ser única para cada servicio. ¿Qué hacemos en el caso de que ya no nos pudimos cuidar o nos cuidamos, pero de todas maneras nos sustrajeron la información o nos robaron la información? Entonces podemos concurrir a la unidad policial más cercana a nuestro domicilio a efectos de cursar la denuncia correspondiente, pueda, en este caso el Ministerio Público, pueda aperturar un proceso investigativo y nosotros como brigada especializada, tratemos de desarrollar todas las diligencias policiales correspondientes con la finalidad de establecer o esclarecer más bien los hechos que fueron denunciados previamente. Vamos a seguir hablando sobre ciberseguridad para que como ciudadanos y ciudadanas vayamos comprendiendo mejor este concepto. Pero también queremos saber cómo se están formando las nuevas generaciones de profesionales en esta área, cómo están incorporando estas temáticas para estar atentos a una tecnología que avanza a gran velocidad.
Para eso vamos a hablar con Israel Figueroa. Él es docente del Departamento de Electrónica e Informática de la Universidad Santa María en Concepción. Hola Israel, muchas gracias por este encuentro virtual, pero encuentro al fin, para hablar de este tema que es tan interesante, pero también es tan árido y tan complejo. Exactamente. Así que vamos a ver cómo tocamos algunos temas que básicamente tienen que ver un poco relación con cómo educar en esta área. Cómo las instituciones educacionales nos pueden ayudar o están ayudando a crear mejores mecanismos de seguridad en este tema. Mira, principalmente yo creo que el trabajo que se está haciendo, sobre todo en el área de investigación, es como garantizar un poco el tema de la privacidad, sobre todo en estas nuevas tecnologías que van apareciendo del IoT que están tan en boga, aportar también a la generación de políticas institucionales. El IoT es el Internet de las cosas, ¿ya? Tiene que ver con el hecho de que hoy en día, básicamente todos estos dispositivos electrónicos que nos miden el ritmo cardíaco, el sueño, están por todos lados. Los celulares, las alarmas, las cámaras que uno tiene dentro de la casa. Y obviamente nos dan un servicio muy importante a nosotros como usuarios, como personas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo pueden ser un riesgo en el caso de que haya algún tema de vulneración a este tipo de privacidad, donde uno de repente tiene imágenes que son del índole personal. Y cuéntame una cosa, ¿cómo se están preparando, cómo se están formando las nuevas un poco generaciones de profesionales en esta área? Mira, en particular yo creo que hay un tema que es conocer obviamente los fundamentos, las teorías, todo lo que tiene que ver con la legislación, las bases que hay, y también mucho de ver como el otro lado que uno tiene. Uno siempre, la mayoría tiene experiencia como usuario de plataforma, uno usa de repente estas tecnologías, pero dentro de nuestra formación, debido a nuestra especialidad, tenemos que lidiar un poco con lo que es la administración y ser el responsable de llevar a cabo y garantizar que la seguridad se entregue a nuestros usuarios. ¿Ya? Entonces, hay un tema que es bastante interesante ahí, que es que ellos pueden ver el otro lado de la moneda y entender a lo mejor los desafíos que existen, y al mismo tiempo les permite ser usuarios más empoderados al momento de ver estas plataformas y cómo utilizan su información para obviamente resguardar su privacidad también. Israel, muchas gracias por tu tiempo. De nada. Esperamos haber aportado nuevos elementos para la reflexión que cada uno de nosotros tiene que hacer sobre este tema. Reflexión que puede dar como resultado mayores garantías para la seguridad de nuestra información personal. Y ya que estamos a puertas de escribir una nueva constitución, es imprescindible que los derechos digitales sean parte de la nueva Carta Fundamental de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en un nuevo capítulo de Cuarta Revolución.